colaterales que son importantes tomarlos en cuenta al momento de decidir por cuál te vas a ir. ¿Ah? Por ejemplo, ¿dónde está la cosa? Ah, no, a ver, déjenme ver esto. Por ejemplo, todo lo que es lipicida, gliburide, glimepiride, reparinide, que son secretagogos de insulina, efecto colateral más importante, hipoglucemia. Vean que gliburide o glibenclamida es el que tiene efecto hipoglucemia más fuerte, por lo tanto hay que saber usar glibenclamida. Si me generan tanta hipoglucemia, me puede también generar aumento de peso. En el caso de repalinida y ternide, que son antidiabéticos de muy corta acción, pues la hipoglucemia y el aumento de peso es menor. Después no tiene otros efectos colaterales importantes. En el caso de la metformina, no te genera hipover. Ningún otro antidiabético más te va a generar hipoglucemia por vía oral. Ningún otro. Solamente sulfonilurias y por ahí las glinidas. Después, nadie más. Metformina sí te puede generar reducción de peso, a veces, sí, pero si no haces dieta no te va a generar. Y su principal efecto colateral son náuseas, vómitos, pero sobre todo diarreas, distensión abdominal, eso fastidia mucho. La acidosis láctica es una fantasía, yo diría, porque no hay mayores reportes, los libros lo dicen, pero no porque el libro lo diga, yo lo voy a creer. Y acá en Latinoamérica, Asociación de Metformina, incluso en Norteamérica, en Europa, esto está por decirlo menos, en duda. Hay muy pocos les hablo de 5 o 10 casos, donde ha habido asociación de metformina con acidosis láctica, asociación directa, pero ojo, después de miles de millones de pacientes que están siendo tratados con metformina, así que es insignificante, hay que saber usar simplemente. Acarbosa, que te inhibe la absorción de glucosa en el intestino, te genera más disconfort abdominal, diarrea, distensión abdominal, igual que miglitol. En el caso de las glitazonas, casi no tienen efectos colaterales, excepto te hacen subir de peso porque te generan edemas. Si generan edemas y retención de agua en las enfermedades donde retiene más agua, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, síndrome nefrótico, simplemente no tienen cabida. Sepan entonces efectos colaterales de estos medicamentos al momento de elegir algunos de ellos. Y lo que yo les contaba, de los análogos de GLP-1, desventajas evidentes, son fármacos muy buenos, pero tienen desventajas. Primero que hay que administrarlos por vía parenteral, son inyectables. Eh, Liraglutide, el senatide, se dan por vía parenteral. Pueden generar náuseas y vómitos, sobre todo en mujeres, por eso las dosis de estos medicamentos son crecientes. Empiezo con 0.6 miligramos y digo, voy subiendo poco a poco a 1.2, voy subiendo poco a poco a 1.8, etc. Puede generar cáncer medular de tiroides en modelos animales, no se ha visto en modelos humanos, por eso el fármaco sigue en el mercado. Pancreatitis o cáncer de páncreas, estos son efectos colaterales extremadamente raros, sobre todo el cáncer de páncreas, no estaría en el mercado, como digo ese medicamento. Entonces, en modelos animales, lo de la pancreatitis en modelos humanos, sí. En el caso de los inhibidores del SGLT2, son los dos fármacos más nuevos, que puede generar infecciones urinarias, especialmente en las mujeres, hay que tener mucho cuidado, y deshidratación severa hasta cetoacidosis si las usas con glucosas muy altas. Los inhibidores del SGLT2 típicamente se utilizan con glucosas que no son muy altas. Tomar en cuenta entonces ese pequeño detalle, es importante. Y esta gráfica les muestra, esta es una gráfica de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, para que vean los efectos colaterales. Aquí están los fármacos, y aquí está el efecto colateral. ¿Quiénes me generan hipoglicemia? Las insulinas o las sulfonilurias. Ahí las tienen. ¿Qué me generan cambios en el peso? Vean que la metformina hasta los análogos de GLP-1 pueden generar bajo reducción de peso, igual que la SGLT2, un poquito. Pero ¿quiénes te generan ganancia de peso? Estoy redundando la diapositiva anterior. Sulfonilurias, glinidas, diazolidindionas, por el edema, recuerdan, y la insulina. ¿Quiénes no se deberían usar en problemas renales? Es verdad. En todas las guías está que la metformina está contraindicada cuando te la utilizas con una eh, filtración glomerular por debajo de 30. Está contraindicada. Igual pasa con el exenatide, que no está indicada si la depuración de creatinina se encuentra por debajo de 30. ¿Ah? En el caso del SGLT2, no está indicada para pacientes con una función renal con una depuración por debajo de
45, y en pacientes que tienen infecciones micóticas en el genital. Ya, eso no se debe usar. Pero les vuelvo a decir, eso tiene la guía, y esta metformina hemos usado tantas veces en este tipo de pacientes, y no hemos visto la acidosis láctica que dice la guía. ¿Ah? Puede generar en estos pacientes que utilizan, que tienen problemas renales y que tienen uso de sulfonilureas, mayor riesgo de hipoglicemia, igual que con la insulina. ¿Ah? Efectos cardíacos, vean que la metformina de acuerdo es neutral. Hay estudios que revelan que la metformina sí puede generar eh, protección cardiovascular, pero vean que esto es especialmente estudiado. Otra vez les cuento, los estudios clínicos que esto demanda, que son estudios clínicos enormes, que cuestan un montón de dinero, pueden ser pagados por las farmacéuticas que tienen eh, la patente de estos medicamentos, tanto con inhibidores del SGLT2 como con liraglutide o exenatide, y tienen efecto protector cardiovascular. ¿Ah? Las teoxidinas podrían reducir el riesgo de stroke, ¿ah? Como principal efecto beneficioso de estos medicamentos, aunque no se utilizan mucho. A nivel de huesos, cierto riesgo de fractura con las SGLT2, vean esto, moderado riesgo de fractura con las tiazidindionas, cetocidosis diabética, SGLT2, lo que obliga a no utilizar en casos de eh, hiperglicemia severa. Un paciente pues con 300 de azúcar que le metas un SGLT2 revela que de medicina no sabes nada. Y veo tanto colega endocrinólogo metiéndole eso y después se preguntan por qué eso es cetocidosis. A mí me da bronca con esas cosas ocurren. En fin, esta gráfica, ténganla en cuenta, tómenla en cuenta, por favor, para saber escoger qué antidiabético vamos a utilizar en un determinado paciente. Les muestro, por ejemplo, esta es una foto de glucovans. Vean cómo se puede ver mezcla de cada uno de ellos. ¿Ah? Metformina con glibenclamida en una sola pastilla, por ejemplo. Ven acá, empalifosina, que es un inhibidor del SGLT2, más metformina. Ojo, estos son productos que hay en el Perú, ¿eh? Son caritos, pero hay en el Perú. Glucovans no es tan caro, la glibenclamida no es tan cara. Jardiense sí es carito. Este es Trayenta, por ejemplo. Trayenta es linelitina, pastillas de 5, y el Trayenta Duo, linelitina con metformina. ¿Qué conclusión puedo sacar? Que tienen glibenclamida sola. La glibenclamida sola, como solo trae 5 miligramos, son pastillas chicas comparado con metformina, que son pastillas grandes, comparado con Trayenta Duo, con Jardiense Duo. Si se dan cuenta ustedes, o acá Glucovans, si se dan cuenta, metformina es el antidiabético con el cual todos quieren estar, es la chica. Todos quieren estar con ella, y todos están, la metformina se usa con prácticamente todos. En realidad puedo combinar cualquier antidiabético uno con otro, cualquier. Con eso, adelante. Ya, pero ¿quién se mezcla más? Metformina, la amiga de todos, la amiga de todos. Esta es limepirida, ¿ya? Limepirida viene del 4, es el antidiabético, la sulfonilura menos resistida. En este preparado especial, vean cómo es la pastilla, ¿no? Rectangular, se puede fraccionar en 4, cada cuadradito es 1 miligramo, es una presentación que tiene vago de este glemas, también viene esta limepirida, en pastilla que se parte en dos. Este es el original, si quieren. El también cuesta un poquito más, pero en fin, se puede utilizar. Se puede utilizar. Y esta es la metformina, la clásica, esa pastilla grande, que puede generar un poco de diarrea, pero que es un lujo que un diabético, o mejor dicho, como es más que un lujo, ¿cómo les diría? Es inadmisible que un diabético no tome metformina. Es seguro, es eficaz, es el que más conocemos, es económico, que no lo uses, o tiene el paciente muchos efectos colaterales. Ayer con los chicos en la práctica vimos un paciente que no puede tolerar metformina. Bueno, en caso así pueden no usarlo, pero en otros tipos de pacientes sí tienen que ser usados. Cuando tenemos un paciente que tiene diarreas, por ejemplo, diarreas por usar metformina, podemos usar esta metformina de liberación lenta. Se llama metformina XR, slow release. Esta pastilla tú la tomas y te genera mucha menos diarrea porque el medicamento se libera de la cápsula en forma lenta, paulatina, en 24 horas. Pero es una muy buena alternativa a todo lo que les estoy mostrando hay en el mercado. Aquí me tienen un poco. Esto es algunos gráficos. Y este es el aplicador de liraglutide.
Liraglutide se aplica como la insulina, así como un lapicero, que es un inyectable en realidad para aplicarlo por vía parenteral. Esta ampollita, este lapicerito cuesta 330 soles. Requieres 3 en el mes, saca tu cuenta. No es barato, no es barato. Y esta es una liraglutide, no hay en el Perú todavía, es así, todas las acá hay en el Perú. Este liraglutide es un fármaco, es también liraglutide, pero a más dosis. Se utiliza para tratamiento de la obesidad en muchos países de Latinoamérica. Tratamiento de la obesidad. Sin diabetes, para que se den cuenta que el liraglutide, y por si acaso, todos los antidiabéticos, excepto insulinas, excepto sulfonilurias o glinidas, todos no tienen a la hipoglicemia como un efecto colateral. Ninguno. Solamente lo que les acabo de mencionar. La pregunta es entonces, cuando el paciente está ya usando sus antidiabéticos orales y tú te dices, yo creo que este paciente va a usar insulina, hay que responder dos preguntas. ¿Cuándo la insulina aparece en el horizonte terapéutico? Primera pregunta, y estas preguntas ustedes tienen que saber responder. Sobre todo la primera, ¿cuándo usar insulina? La segunda, el cómo, es sencillo, pero ¿cuándo usar? Eso es lo que quiero que aprendan en la clase de hoy. Primera regla, entonces, de la terapia con insulina, está acá abajo, no hay dosis por kilo de peso. Hay dosis recomendadas para empezar, pero la dosis final que el paciente va a lograr depende de muchos factores. Depende de cuánto sea su glucosa, depende de los requerimientos del paciente. Por ejemplo, si es un paciente con falla renal o no. Depende de la edad, depende si es actividad física o no. Depende si se enferma. Pacientes con 120 de glucosa me han hecho COVID y en el COVID me han hecho 250. O sea, el mismo paciente con el mismo peso, de acuerdo a la intercurrencia, puede aumentar sus requerimientos de insulina. Si se le ocurre comer más, va a requerir más dosis de insulina. Por lo tanto, no existe una dosis por kilo de peso estándar, ni siquiera en un solo paciente. Es decir, en un mismo paciente la dosis va a variar. En pacientes con las mismas características, la dosis puede ser diferente. Yo puedo tener un sujeto de 50 años con 30 de índice de masa, con 300 de azúcar, dos sujetos con esas mismas características, uno me responde con 10 unidades y el otro me responde con 50. Así de diferente puede ser. Entonces, no existe dosis por kilo de peso primero. ¿Cuándo debo usar? Esto, chicos, es lo más importante. ¿Cuándo debo usar? Ya sabemos, esto es en diabéticos tipo 2, porque en diabéticos tipo 1 lo debo usar siempre. En diabetes secundaria lo uso siempre, excepto si se trata de una diabetes MODI. En diabetes gestacional lo uso siempre. Eso es lo que ustedes van a ver el día de mañana, pero te pasa mañana. Cuando hay problemas pero ¿cuándo utilizo entonces insulina en diabetes tipo 1? Cuando hay cetoacidosis o estado hiperosmolar. Acá no hay duda. Es más, no cualquier insulina. Utilizo insulina R. De aquí no hay dudas. Número dos, cuando existe un problema intercurrente, es decir, si el paciente tiene desde, ¿qué es una intercurrencia? Desde una enfermedad adicional a la diabetes, desde un simple resfrío hasta cualquier cuadro muy severo, por ejemplo, un shock séptico, por ejemplo, un COVID, qué sé yo. ¿Ah? Estas patologías, si me generan una descompensación de la glucosa, es bueno que entren con insulina, incluso si fuera un simple resfrío. Obviamente un simple resfrío va a ser una menor intercurrencia, menos importante que, por ejemplo, un COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, las intercurrencias tiene cada una su particular punto de vista. Vean respecto a las intercurrencias. Estas intercurrencias que acá yo les muestro son habitualmente intercurrencias que deben ser tratadas en el hospital. En un paciente con infección severa, este paciente tiene que usar insulina cuando existe inestabilidad clínica. Es inestabilidad clínica cuando se altera alguno de los signos vitales, sensorio, frecuencia cardíaca, respiratorio, presión arterial. Si esto se altera por la intercurrencia, este paciente tiene que pasar insulina. Si es un paciente con infarto miocardio o un stroke, este paciente y diabetes tiene que pasar insulina. Mejora el pronóstico, está demostrado. Si son problemas gastrointestinales que te bloquean la vía oral, hay que usar insulina. Si es un paciente politraumatizado, un paciente gran quemado, o con quemaduras de importe leve, pero con inestabilidad clínica, ese paciente tiene que pasar a insulina. Solo con metformina, pero tiene que pasar a insulina. Ojo, cuando hay inestabilidad clínica. Evidentemente, si el paciente tiene inestabilidad clínica y su glucosa se encuentra por debajo de 180, de repente ya no le doy pues insulina, porque en un paciente hospitalizado, este es mi objetivo terapéutico, de 140 a 180. Si el paciente viene con un
infarto cerebral severo, marcado y con una glucosa de 160, ya no le vas a poner pues insulina porque estás en el objetivo. El uso de insulina se da si existe inestabilidad clínica y la glucosa se encuentra por encima de 180. ¿Mm? Vean que un paciente hospitalizado, el objetivo glicémico es menor, ya no quiero glucosa normal, simplemente quiero una glucosa que no me descompense mucho, que no me genere mayor diuresis, por ejemplo. Vean este gráfico, los pacientes que están viendo ustedes en las líneas de color oscura, comparado con las líneas de color clara, los de los pacientes con las líneas claras son los pacientes que tienen terapia intensiva y por lo tanto menor glicemia. Esto se ha demostrado hace tiempo. El paciente que tiene menor glicemia, terapia intensiva, son los que más rápidamente descargan de ventilación mecánica, son los que más rápidamente son dados de alta de la UCI, son los que más rápidamente pueden salir del hospital. Del hospital. Entonces vean cómo la glucosa normal, si tú puedes lograr que el paciente tenga una glucosa entre 140 y 180 para evitar hipoglicemia, pero si tú lo puedes vigilar mejor y puedes tener glucosa normal en esos rangos, vean cómo el paciente tiene una mejor evolución. Está demostrado que el paciente diabético con glucosas más normales en COVID tiene una mejor evolución, menos muerte, menos ingreso a UCI, si es que tiene glucosas en el rango objetivo. Pues vean lo importante de las intercurrencias en un paciente hospitalizado. ¿Cuándo más vas a utilizar insulina? Si es un paciente que está con diabetes y estás utilizando drogas hiperglicemiantes, sobre todo corticoides, que debe ser la droga hiperglicemiante más potente. Raro con diuréticos tiacídicos, raro con inmunosupresores, pero vean corticoides, fármacos que tanto se utilizan. Si un paciente diabético va a ser sometido a cirugía mayor, esta cirugía va a requerir que el paciente use insulina, por lo menos para tener una glucosa de 180 máximo antes de ingresar a sala de operaciones. Si una diabética se embaraza, tiene que entrar a insulina si con la dieta y con los ejercicios no ha logrado glucosa normal. ¿Mm? No ha logrado. Y, para el final, quizás la indicación más importante, la más frecuente, cuando existe falla de célula beta. ¿Qué significa falla de célula beta? No hay intercurrencia. El paciente está usando dosis máximas de fármacos orales, sobre todo dosis máximas de glibenclamida, y a pesar de eso la glucosa está altísima y el paciente sigue bajando de peso, tiene tendencia a la cetosis, no existe enfermedad intercurrente y cuando yo a este paciente le quiero medir la secreción endógena de insulina, pues me sale muy baja, como si se tratara de un diabético tipo 1, ¿ya? Esto es falla de célula beta. Ojo, la falla de célula beta es prácticamente indistinguible de lo que se llama glucotoxicidad. En la falla de célula beta existe compromiso de la célula beta. La célula beta ya no jala, no puede, ya se encuentra enferma y el paciente tiene que pasar a insulina en forma permanente. En cambio, en la glucotoxicidad implica una célula beta que está más o menos indemne, pero cansada. Y esa célula beta cansada tiene que descansar. ¿Y cómo descansa? Si el paciente utiliza insulina. Utilizando insulina, logrando glucosas normales, el paciente va a tener una recuperación de su célula beta y es posible que el paciente, después de un mes con glucosas normales, pueda regresar a antidiabéticos orales a dosis mínima y manteniendo glucosa normal. Esto pasa en la glucotoxicidad. En el paciente que tiene falla de célula beta, tú logras la glucosa normal con la insulina, lo tienes con glucosa normal durante un mes usando la insulina y luego reinicias fármacos orales suspendiendo la insulina y la glucosa se te dispara. ¿Qué significa? Que esa célula beta ya no, ya fue, hazle su misa de octavo de mes, porque ya fue esa célula beta, ya desapareció, ya sufrió apoptosis y ya no está presente. En el caso de la glucotoxicidad, estoy repitiendo, tengo glucosas normales durante un mes utilizando la insulina, lo paso a pastillas y la glucosa se mantiene normal. Esa es la forma de diferenciar en la evolución una glucotoxicidad que es frecuente, sobre todo en pacientes obesos, de una falla de célula beta. En cualquiera de los dos casos se ha intentado dosis con las cuales puedes empezar a usar insulina, ¿no? Esta dosis. Esto es lo que dice la guía, de acuerdo al peso deseable. Lo que yo les recomiendo para evitar las hipoglicemias, porque es triste que el paciente empiece con la insulina y te llegue a las 3 días por la emergencia con una hipoglicemia. Empiece con 0,05 unidades por kilo día. ¿Mm? Es una dosis pequeñita.
y poco a poco después van subiendo. Recuerden que la dosis inicial de insulina busca no que el paciente tenga, no que el paciente tenga glucosa normal en el siguiente control, sino solamente busca insulinizar. Si el paciente está correctamente insulinizado, el riesgo de que me haga cetoacidosis diabética es simplemente inexistente, ¿no es verdad? No va a haber prácticamente ese riesgo, siempre y cuando otra vez el paciente esté pero muchachos, siempre y cuando el paciente esté recibiendo la insulina. Es al final lo que queremos. Es al final lo que queremos. Perdón, muchachos, un momento, voy a tratar de registrar mi asistencia. Voy a registrar mi asistencia un momento, muchachos. A ver, un momento, chicos. Uh-huh. Un momento, chicos, discúlpenme. Estas cosas que pide la universidad. Mm. Acá me dice credenciales incorrectas. ¿Qué será pues esto? Perdón, muchachos. Perdón, disculpen. Las cosas me demoran puras caramba. Mm. Mm. A ver, chicos, mientras vamos repasando esa lámina, espérenme unos 2 minutitos. Les voy a pedir, de paso, que estiren piernas. Mm. ¿Vuestros docentes, chicos, siempre van registrando su asistencia? Pregunta. Sí, doctor, pero creo que, bueno, en este caso tal vez no le acepte la asistencia de hoy día, porque como en el horario del sistema aparece solo los viernes, como que haríamos clases, Ajá. entonces tal Así, vez por así, eso. así aparece así En el horario del aparece, sistema aparece viernes de 7 a 9 de la mañana, entonces tal vez por eso iba. así, ¿y quién ha cambiado? ¿Quién ha sido el que me ha cambiado? Dios mío. No lo sé, doctor. A ver, vamos a ver si se puede. Si se puede, se puede, si no se puede, no se puede, pues, totalmente. Para mí no es importante. Ojo, está grabado, por si acaso no voy a negar lo que estoy diciendo. 23, ¿no? A ver. Mm, un rato, chicos, ¿cómo te muero esto? Ni la suma te demora tanto. Un momento. Y estoy perdiendo mi tiempo. Ya, ahí está. Tú dices que no me va a aceptar porque estoy.
Porque en el sistema aparece los viernes, pero no lo sé, doctor, porque por ejemplo el doctor No Víctor, tienes razón, aquí está el viernes, me he puesto de 7 a 9. ujú, Bueno, como por eso les contaba, la dosis tiene que ser lentamente ascendente, pues siempre empiezo con una dosis pequeña. Yo les recomiendo que siempre empiecen con una dosis pequeña. Por ejemplo, si tú tienes un sujeto que está pesando, vamos a hacer un ejemplo. Si tienes un sujeto que está pesando, por ejemplo, no sé, 70 kilos y tú le vas a dar esa dosis 0,05, equivale a que el paciente esté usando más o menos 3 unidades, 4 unidades, más o menos. Esa es la dosis con la cual podrías empezar. Ahora, en otras guías, no en otras guías, sino en otras recomendaciones, creo yo, creo que es mi error acá, pero mejor vamos a 0,1, mejor a 0,2 unidades por kilo de peso. La dosis con la cual van a empezar. Con esa dosis de abajo, por ejemplo, 70 kilos, tú puedes tener pues, 7 unidades hasta 14 unidades. Y al promedio, 10 unidades. Si tú empiezas con 10 unidades, tu terapia con insulina es más que suficiente. Es una muy buena dosis. Algunos le hemos empezado 3, 4, pero mejor empiecen con 10 unidades para empezar. Ojo, para empezar. No es con lo que tú vas a, no es con lo que tú vas a mantener, es para empezar. No se busca normoglicemia en el primer control. Tiene 500 y ya quiere que esté en 90 la siguiente semana. No, no. El riesgo de hipoglicemia es tremendo. La glucosa debe bajar lentamente y tiene más o menos un par de semanas para que se pueda controlar. ¿Mm? Hay que insulinizar de forma creciente. La dosis, la glucosa va a ir bajando conforme vaya subiendo la dosis. Casi siempre se empieza con una insulina basal, ahora van a ver qué cosa es eso, y se va insulinizando el paciente en forma creciente. Poco a poco vas aumentándole la dosis justamente para evitar hipoglicemia. Y todo el paciente está con 500 y te llega el siguiente control y le llegado con 300, está bajando. Déjalo con esa misma dosis. O podría meter una pizca. Pero si tú ves que sigue alto y le vas a duplicar la dosis, te va a hacer hipoglicemia poco a poco, despacito, como decía Luis Fonsi, despacito. Y recuerda, como has insulinizado al paciente, vas a evitar cetoacidosis diabética, que es al final lo que más nos importa. El paciente, recuerden, se va a sentir mejor, va a tener mejor peso, y eso nomás te indica que la terapia está empezando a funcionar. ¿Mm? Siempre es importante antes de la insulina pesar al paciente para que tú veas cuánto de peso va a ganar con la terapia insulínica. ¿Qué insulinas usar? Hay muchas insulinas en el mercado. Vean lo que les muestro acá. Las clásicas insulinas humanas, ya vean que la lámina dice insulina humana y análogas. Todas las insulinas se desarrollan bajo la tecnología de ADN recombinante, todas. Pero que todas son entonces con ADN humano. Por supuesto, todos son insulinas humanas, todo tiene la estructura de la insulina humana porque antes se usaba insulina de vaca, insulina bovina, insulina de oveja, insulina una, insulina porcina. Actualmente todas son insulinas humanas, ya no se utilizan esas insulinas de antes que generaban tanta alergia. ¿Ah? Estas insulinas humanas, sin embargo, cuando uno dice humana, humana, se refiere básicamente a NPH y a R, a esas dos. ¿Ya? Y análogas son las otras insulinas que también son desarrolladas por tecnología ADN recombinante, pero estas insulinas tienen algunos cambios a la molécula final. Por ejemplo, vean la LISPRO, vean el 1, LISPRO. Normalmente la segunda cadena de la insulina contiene en el aminoácido 28 prolina y en el 29 lisina. En la lispro simplemente es primero lisina y luego prolina. Ese simple cambio hace que esta insulina se absorba mucho más rápido. En el caso de la insulina aspartato tiene dos argininas en posición 31 y 32. Eso es todo y eso hace que esta insulina sea mucho más rápida en su absorción. Una tercera insulina de acción ultra rápida es esta glulicina que ustedes ven aquí, que es la que tenemos en el hospital, glulicina.
Es muy buena. Antes teníamos aspartato, que también es buena. Todas estas tres son prácticamente iguales. De acción prolongada, una clásica es la glargina. Vean que la glargina tiene tres argininas en posición 3. Me estoy confundiendo. La aspartato es la que tiene un ácido aspartico en vez de la prolina. Disculpe, chicos. La glargina es la que tiene dos argininas en posición 31 y 32. ¿Ya? Eso simplemente hace que esta insulina ya también tenga una absorción que sea mucho más lenta. Lenta. Estas son las insulinas basales. Glargina, Detemir, Degludec y la glargina 300. Y a esta se le puede sumar la NPH. La NPH que ustedes conocen es una insulina de acción prolongada, pero mucho menos prolongada que estas otras cuatro. Por si acaso la NPH requiere habitualmente dos dosis. En cambio, estas otras cuatro requieren una sola dosis, sobre todo de Gludec, una sola dosis. Las insulinas de acción ultra rápida no son rápidas, son de acción ultra rápida, se aplican después de comer. Esto me sirve, estas insulinas, ¿para qué? Para controlar la glucosa que se eleva después de comer. Evidentemente van a requerir 3 dosis al día, desayuno, almuerzo, cena. ¿Quieres un postrecito? Pues otra aplicación de insulina. Así actúa la insulina ultra rápida. En cambio, la insulina ultralenta es una sola inyección al día, excepto NPH. Vean cómo cambian las cosas. Este gráfico seguramente lo han visto muchas veces. Son los tiempos de acción de las insulinas. Recuerden, todas las insulinas se administran por vía subcutánea. Todas. La R, la NPH, todas se administran por vía subcutánea. Vean los tiempos de acción. Siendo la misma insulina, tienen tiempos de acción diferentes. Vean la ultra rápida, cómo logra un pico de acción a la media hora y un efecto que puede demorarse 3, 4 horas. Vean la R, que logra un pico a las 2 horas y el efecto puede demorar hasta 8 horas. Vean la NPH, que tiene un pico a las 5 o 6 horas y un efecto que te dura 16, 18 horas. Vean la insulina, acá tienen la de Gludec, esta roja de Gludec. Glargina, antes nos dijeron, los laboratorios nos dijeron que este era el tiempo de acción de glargina. Entonces tuvieron que decir que no, porque no era así. Degludec es el que tiene este efecto. Degludec y glargina 300, por si acaso, me olvidaba, chicos, todas las insulinas, todas las que ven acá, traen 100 unidades por mililitro. Todas, todas. Glargina, Degludec, Levemir, todas. Excepto la glargina 300, que me trae 300 unidades por mililitro. Esa mayor concentración de esta glargina hace que tenga una absorción mucho más lenta. Aquí viene el gráfico. Vean, tú inyectas y tienes una acción constante, sobre todo con Degludec, más de incluso de 24 horas. Hasta a veces llega a 36, con Degludec llega hasta 76, 30 horas, más o menos. La pregunta es, si todas estas insulinas tienen una vida media, es de 5 a 10 minutos, no les voy a preguntar qué cosa es vida media, ustedes ya saben qué cosa es vida media, con ustedes por si acaso, y ustedes siempre me traen sorpresas. ¿Qué cosa es vida media? Vida media de un fármaco representa el tiempo que va desde que el fármaco llega al torrente sanguíneo hasta que se depura el 50% de su concentración. Eso es vida media. Y la vida media, por definición, ¿qué cosa te excluye? El tiempo de absorción. Entonces, si todas las insulinas, la R, la ultra rápida, la de Gludec, tienen una vida media de 5 a 10 minutos, ¿por qué tienen tiempos de acción tan diferentes? Por una simple razón, porque tienen tiempos de absorción diferentes. Esa es la explicación de por qué tienen tiempos de acción diferentes. No es que tengan vidas medias diferentes, no, tienen la misma vida media. Todas las insulinas tienen diferentes tiempos de absorción. Por eso estos cambios que tienen los análogos de insulina, ¿qué cosa genera estos cambios en los diferentes aminoácidos? Genera que el efecto no se vaya, la vida media no se vaya, pero te enlentece o te aumenta el tiempo de absorción. Te disminuye o te acelera el tiempo de absorción. Cambio simplemente. Pero todos tienen la misma vida media. Por ejemplo, vean acá, esto es glargina. La solución de glargina tiene un pH que es ácido. Y el subcutáneo, que es donde se inyecta el subcutáneo, tiene un pH que es neutro. Entonces, empiezan a aglutinar las moléculas de insulina en estos polímeros
en polímeros y que poco a poco se van disolviendo en hexámeros, que son un grupo de 6 moléculas que no se absorben. Esto se sigue degradando a dímeros. Los dímeros sí se pueden ya absorber, y luego monómeros que también se absorben. Todo este proceso es lento, paulatino, constante en las 24 horas. Por esa razón, esta insulina tiene un tiempo de acción que fácil llega a las 24, 22 horas. En el caso, por ejemplo, de Degludec, tiene otra forma de Degludec de poder actuar. Son moléculas de zinc, que las amarillas, que son las que atrapan a las moléculas de insulina que se forman en de cadenas largas que ustedes ven, y de ahí, de la zona de inyección, poco a poco se van liberando como han visto en el video. Poco a poco se van liberando. Tal cual ustedes, a ver, déjame ver si puedo ver otra vez ese pequeño video. Ya. Tal cual ustedes están viendo, el zinc se separa de las moléculas de insulina y hace que éstas se liberen en el subcutáneo, en forma prácticamente programada, en forma lenta, constante, durante las siguientes 30-36 horas. Por eso la insulina Degludec es la insulina basal por excelencia. De todas las insulinas, esta es la mejor, Caracho. Para los diabéticos tipo 1, qué bueno. También más costoso también es, por supuesto. Más costoso también es. Dato importante, ustedes tienen y deben saber. Dato importante, mire, ¿estás por ahí? Sí, Mireya, doctor. ya, por favor, si yo tengo miedo ya. A ver, Ya, dato perfecto. importante. Vean los tiempos de acción. Yo les contaba que los tiempos de acción son diferentes porque tienen velocidades de absorción diferentes. Vean acá la insulina cristalina, la R. Cuando doy subcutáneo, porque todos sean subcutáneo, miren los tiempos de acción, son los que les acabo de mencionar. Cuando doy la insulina R por vía endovenosa, estoy puenteando la absorción. Por lo tanto, el inicio de acción es inmediato, hay un pico a los 5 minutos y el efecto no te dura más de 30. Mira entonces cómo los tiempos de absorción, perdón, los tiempos de acción van a ser diferentes cuando cambio la vía de administración. Lógico, por vía endovenosa no hay absorción. Si pongo por vía intramuscular son otros tiempos. Son otras horas, inicia más rápido, qué sé yo. Para que vean ustedes que el mismo fármaco administrado por diferente vía tiene diferente tiempo de absorción. Entonces, pero diferente tiempo de acción. Entonces, los tiempos de acción, ¿de qué depende? De la velocidad de absorción de cada uno de estos fármacos. Importante detalle que quiero que vean acá. ¿Toda insulina tiene riesgo de hipoglicemia? Sí. Principalmente, ¿cuáles? Las que tienen acción prolongada y tienen pico de acción. Bien, por ejemplo, NPH, R, las insulinas ultra rápidas tienen un pico de acción más pronunciado, pero tienen tan poco tiempo de acción que casi no se asocian a hipoglicemia. Ojo, digo, casi no se asocian. Sí se asocia, pero en menor intensidad, mejor hablemos así. Las insulinas basales casi no tienen pico, sobre todo de Gludec, sobre todo la glargina 300. Glargina 100 y Levemir o Detemir sí tienen pico de acción, pero es un pico leve, pequeñito, pequeñito, casi como esta línea verde que ustedes ven ahí. Un pico que casi no se siente. Entonces, ese pico verde que casi no se siente, en realidad, no te genera te genera riesgo de hipertensión, pero no tan marcado. Tampoco de Gludec, tampoco de Glucosa 300, pero en el caso del NPH o la R, el tiempo de pico que tiene y el efecto prolongado, sobre todo con el NPH, hace que esas dos, sobre todo el NPH, sea la que se asocia más a hipoglicemia. Entonces, los nuevos análogos de insulina que han salido tienen menos riesgo de hipoglicemia, pero tienen riesgo de hipoglicemia al fin. De Gludec, por ejemplo, tiene un riesgo de hipoglicemia pequeño. Ese riesgo de hipoglicemia pequeño de Degludec es mayor que el riesgo de hipoglicemia de una sulfonilurea. Sin duda. O sea, entre una insulina, cualquiera que ésta sea, y una sulfonilurea, la insulina tiene más riesgo de hipoglicemia. En este caso, muchos médicos se resisten al uso de glibenclamida o glibenclamida por el riesgo de hipoglicemia. Es una linda forma de dejarlos en ridículo, es decir, entonces tú no usas insulina. No, la Gludec tiene menos efecto de hipoglicemia. No, señor. La Gludec te genera mucha más hipoglicemia que una sulfonilurea, por si acaso. Entonces, si las sulfonilureas hay que saberlas usar, las insulinas con mucha mayor razón.
Y principal elemento, ¿cuándo usar y cómo empezar? ¿Con qué dosis empiezo? 10 unidades en promedio subcutáneo por día. Una sola inyección, porque habitualmente empezamos con las insulinas basales, como ustedes han visto. ¿Dónde se aplica? Donde haya grasa, chicos. Eso es todo. ¿Dónde se aplica la insulina? Donde haya grasa. Y por amor a Dios, donde ven los gráficos, los colores púrpura. Y por amor a Dios, no se pone en el ombligo. ¿Quién ha dicho que se pone en el ombligo? Mis pacientes que tienen el puput todo morado porque para estos signos de Cullen. Ahí nomás se inyectan en el ombligo, no ex puputia, así se llama en quechua por si acaso. Hay que revalorar nuestro runacine. En la barriga, en el ombligo, no se aplica. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar en vía subcutánea, o sea, en el tejido celular subcutáneo. ¿Dónde? En cualquier lugar de la barriga, menos en el ombligo. En cualquier lugar de la barriga, menos en el ombligo. Ahí se pone. Si quieres, puedes colocarlo acá también en el muslo, pero acá hay pocos tejidos celular subcutáneo. Puedes colocarlo en la nalga, o no intramuscular, sino en el subcutáneo, en cualquier lugar, ¿no? Si quieres en el cuello, si quieres en la papada, si quieres, ¿ah? Donde tú quieras, con tal que haya grasa. El mejor lugar, sin embargo, es la panza, pues. ¿Quién no tiene panza, por favor? La panza es parte de nuestra anatomía. ¿Ah? Ahí todos tienen panza, en la panza es un excelente lugar para aplicar la insulina. Lógico, aunque tengas tu six-pack, tienes siempre grasa, esta grasa es suficiente, ahí vas a colocar tu insulina. Pero casi todos somos así, ¿no es cierto? Pues si ustedes no son así, van a ser así, ya van a ver, no es una maldición, es fisiología nomás. Ustedes van a ser así. Ya casi todos vuestros docentes son así. Ya, de una forma tan amplia, puedo colocar acá, 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 hasta debajo de la tetilla si quieren, donde deseen, con tal que tenga grasa. Sáquense esa idea de que en el ombligo, dejen el ombligo en paz, caramba, en cualquier lugar de la barriga, es el mejor lugar para que el propio paciente se administre a sí mismo la insulina. Si se colocara en el hombro, la enfermera te coloca en el hombro, pero tú, a ver, tú solito colócate en el hombro, medio complicado. La panza es el mejor lugar. Chicos, por favor, no engorden, ¿sí? Este es un descuido, caracho. No me lleguen a esto, cara. Yo veo esto y digo, lleven a la obstetra, porque esto parece una gestación. Por favor, no lleguen a esos extremos. Ustedes, sobre todo, chicos, cuando empiecen a ser médicos y a ganar esto dinero, van a ver cuántos de ustedes van a terminar así, la mayoría. Ya, ¿cómo se da la insulina? Ya sabemos cuándo dar. Algunas características, ahora vamos a ver cómo se da. La insulina tiene fisiológicamente dos, vean, concentración de insulina. ¿Qué cosa ocurre, por ejemplo? Ahorita ustedes tienen, no creo que hayan tomado desayuno, aunque como ustedes nunca se sabe, de repente han tomado, pero la verdad, yo seguramente no he tomado desayuno. No tomas tu desayuno y tienes una cantidad X de insulina. Tomas tu desayuno, sube la glucosa y eso va a hacer que suba la insulina. Vas a tomar tu café con tostaditas y mantequilla y mermelada, va a subir tu glucosa. Y sube tu insulina, por ende. Al subir la insulina, va a bajar rápido la glucosa y baja rápido la insulina. Luego tienes tu almuerzo, tu sopa de charqui como yuquito con charqui, ¿ah? Y va a subir tu glucosa, va a subir tu insulina, y como subir tu insulina rápidamente va a bajar la glucosa, y rápidamente baja la insulina. Y luego viene pues en la noche, ¿no? Ya se está levantando el toque de queda en la noche y te vas a ir como hecho un lorna a la pizzería, a pesar que sabes que no debes visitar lugares concurridos, pero a ti la pandemia te llega, entonces vas a ir a comer tu parrillada junto con tu torta y no sé qué otra cosa más, y vas a comer más y va a subir mucho más tu glucosa y va a subir tu insulina. Y luego poco a poco tu glucosa va a bajar y por ende va a bajar tu insulina. ¿Ah? Y luego a medianoche un chocolatito y así. Y luego cuando no estás comiendo de noche, mira cómo está tu glucosa, no se va a elevar y la insulina tampoco. Y si por ahí entraste en huelga de hambre, ya, huelga de hambre para regresar a Cuyana, qué sé yo, y tú tienes acá tu glucosa que no se va a elevar con una insulina que no se va a elevar. Entonces yo que tengo dos tipos de insulinemia. Una insulinemia que es basal, que se mantiene cuando no comes, y una insulinemia postprandial que se eleva cuando comes. Hay dos tipos de insulinemia fisiológicamente, las postprandiales y la basal. ¿Cuál cree que es más importante? La basal es la basal. Cuando ustedes tratan a un paciente con insulina,
La principal glucosa que tenemos que controlar, la primerita, es la glucosa basal. ¿Y cómo lo logras? Con insulina basal. ¿Cuáles son las basales? NPH, pero principalmente Degludec, Glargina 300, Levemir o Glargina 100. Esas tres, o esas cuatro, mejor dicho. Entonces hay múltiples esquemas que son los que acá yo paso a mostrarles. Vean, lo que ven aquí en naranja son las curvas de insulinemia normal. Y lo que les voy a mostrar acá en las sombras son los efectos de las insulinas que tenemos. Vean, por ejemplo, este paciente, ¿ya? Alguien escuchó por ahí, hay que controlar glucosa basal, la de ayunas. Entonces le voy a dar R antes de la cena y le voy a dar NPH antes de la cena. De tal forma que el NPH va a actuar cuando estás durmiendo y tu glucosa va a bajar en la mañana. Este es un esquema, por ejemplo, ¿ya? Es un esquema absurdo, si se dan cuenta, porque me desprotege todo el día, que es cuando tú estás comiendo más. ¿De qué te sirve tener una glucosa de 100 en la mañana si tienes 400 a mediodía? De nada, de nada, de nada. Ven este otro esquema. R. R en el desayuno, R en el almuerzo, R en la cena. Pero como R tiene un tiempo de acción que es mucho más prolongado que la insulina basal propia, pero que la insulina postprandial propia que nosotros tenemos, vean la sobreposición de las sombras, ¿dónde da más riesgo de hipolisemia? Justo antes del siguiente alimento. Justo antes del siguiente alimento. Y para que me tenga una glucosa basal normal, le meto NPH en la noche después de la cena. Vean este esquema. Este esquema lo usábamos bastante hace 20 años, hace 15 años, bastante, bastante. ¿Dónde había riesgo de hipolisemia? De noche, cuando tú usas la insulina NPH y no estás comiendo, ahí, y sobre todo antes del siguiente alimento. Esto obligaba a que el paciente tomara una comidita más a media mañana, una comidita más a media tarde, para evitar la hipoglicemia. ¿Mm? Otro esquema que ya no se usa. Vean este otro esquema, ojo, bueno, yo digo que ya no se usa por, en fin, pero en realidad sí todavía se usa porque hay muchos hospitales de que decís, por ejemplo, a veces no tenemos las insulinas análogas en el seguro, por ejemplo, yo veo bastante de eso, tengo muchos pacientes del seguro y no tienen para comprarse una insulina análoga y siguen usando su NPH irregular. NPH y R, los dos, NPH irregular o R. Es más complicado hacer el control de esos de los pacientes con riesgo de hipoglicemia, el paciente tiene que estar con su alimentación siempre a la mano, con un chocolate siempre a la mano, con una Coca-Cola, un jugo, qué sé yo, algo dulce, por si siente la hipoglicemia, por si siente la hipoglicemia. ¿Ah? Vean este otro esquema. Este es otro esquema donde a este paciente le pongo NPH antes del desayuno y un NPH después de la cena, y le pongo insulina ultra rápida, desayuno, almuerzo, cena. Dense cuenta que con las insulinas ultra rápidas, los tiempos de acción también son mayores que la insulinemia postprandial fisiológica, pero la sobreposición de los hombres es mucho menor, por lo tanto hay menos riesgo de hipoglicemia postprandial. Pero el principal esquema es este que van a ver ustedes acá, este de acá. Es utilizar un bolo de insulina postprandial lisproaspartato glulicina, un bolo, más una insulina basal. Este es el famoso esquema basal-bolo. Basal-bolo. Este es el principal esquema, ¿ya? Basal-bolo. Esto es con lo que viene nuestros diabéticos tipo 1, porque están así, en mi hospital, en el regional, están así. Yo me puedo llenar la boca diciéndoles que mis diabéticos tipo 1 están mejor controlados que los diabéticos tipo 1 en el hospital del niño. Ah, sí, porque tengo mejores herramientas. Tengo Glargina, tengo Lispro. Un tratar un diabético tipo 1 con NPH y con R es para mí inadmisible. Esto tenemos para diabéticos tipo 1 aquí en Cusco, en mis pacientes particulares, pero sobre todo mis pacientes del CIS. Es un excelente esquema para controlar tanto glucosa basal como glucosa postprandial. Después de comer tienes 150, estás bien controlado. Y a la vista tu glicosilada va a salir después normal. Este es el principal esquema, ¿ya? Y obviamente hay un algoritmo para el tratamiento de la diabetes con insulina. Vas a empezar una insulina basal si tu hemoglobina glicosilada está por encima de 8, sobre todo si has utilizado antidiabéticos orales. Dosis total diaria 0.1 a 0.2, lo que les contaba. ¿Mm?
Cuando la glucosa no está muy alta, cuando está un poquito más alta, eso te dice la guía, 0.2 a 0.3. Yo les recomiendo que siempre empiece con 10 unidades, más fácil, 10 unidades. Y luego se titula cada 2 a 3 días. Habitualmente titulamos cada semana en la consulta externa. ¿Mm? Y ajustamos la dosis. Si su glucosa se encuentra entre 110 y 139, perdón, aumentas una unidad. Estos son parámetros, ¿sí? Estos son esquemas, son guías. No todo paciente se puede amoldar a este esquema. Por ejemplo, acá, si tú tienes un paciente con glucosa por debajo de 70, glucosa basal, reduce la dosis. Efectivamente, si en 2 a 3 días tú tienes esto, yo le suspendería la dosis. Muy poco tiempo para que te baje tanto. En otras palabras, chicos, si quieren ustedes un algoritmo para el tratamiento de la diabetes, es simple. Si tú tienes un paciente con una glucosa que te baja en una semana por lo menos el 20 a 30%, estás en la dosis correcta. Eso es lo que yo uso. ¿Ya? Pero, en fin, la terapia con insulina difiere mucho de endocrinólogo a endocrinólogo, les cuento. El objetivo es llegar al control. ¿Cuál es el control? Glicosilar en 7.5, glucosa en ayunos no más de 120 cuando, en el ambulatorio. En el hospitalizado, de 140 a 180. Y si no logras el control, pues de repente habrá que adicionar más insulina, de repente habrá que adicionar una segunda insulina y pasar un basal bolo, o de repente asociar insulina, que es lo que yo siempre hago, con alguna. Mira lo que te dice acá la guía, por eso quiero mostrarles. ¿Ah? Adiciona análogo de GLP-1 o adiciona un inhibidor del SGLT2 o un inhibidor de la DPP4. A estas alturas ustedes ya saben qué cosa es un inhibidor del SGLT2, ustedes ya saben que es un análogo de GLP-1, ustedes ya saben que es un inhibidor de DPP4. Chicos, esto yo no uso. Que se vayan al cuerno estos chicos de la Asia, a mí qué me importa. Para mí el principal antidiabético oral que adiciono con insulina es metformina, sin duda, sin duda. En Norteamérica hacen lo mismo, en Europa hacen lo mismo. Que vean, ¿y por qué aparece entonces, por qué no aparece acá la insulina? Una simple razón, lobby. Esto es lobby. Es decir, estas industrias farmacéuticas han pagado los estudios para esto. Usamos nosotros la metformina tras tantos años mezclándola con metformina, es que no hemos hecho el estudio, pues claro, que nadie tiene a mano 1.000 millones de dólares para poder hacer un estudio de este tipo. Yo no tengo, la gobierno no me paga tanto como para hacer un estudio así. Por eso yo les cuento, este es mi punto de vista personal. La medicina basada en evidencias es la principal herramienta que tiene la industria farmacéutica para poder hacer algunos estudios a los cuales el común de los mortales jamás podríamos acceder a hacerlos. Ninguna universidad podría hacerlos, ninguna, ni Harvard, ni Oxford, ninguna, ninguna. Esta es este, minutos más. Esta es la insulina R o la insulina NPH, no sé si por aquí tengo una, esta es la R. Este es el frasquito que nos dan en salud. Ya en el seguro les dan esto. Y usa esta jeringa de insulina. Vean los problemas con esto. ¿Ya? Tú utilizas, tienes que pinchar en esta agujita que es delgadita, tienes que pinchar el GB de esta insulina, sacas la insulina, tienes que tener una muy buena vista para poder calibrar cuánta dosis vas a usar, y luego con esta misma aguja que ya se ha motoseado con el jefe que has pinchado, tienes que pincharte la piel. Las agujas tienen que ser cortantes, la aguja no pincha, la aguja corta. Eso duele menos si la aguja tiene el filo correcto, pero si la aguja pierde el filo por estar picándolo así, ya no corta, sino desgarra y es más dolorosa la inyección. Sin embargo, estas insulinas en botellita, que también tenemos en el hospital regional, son más económicas y mucha gente por costos sigue utilizando este tipo de insulinas, por ejemplo, sometiéndose a esos efectos colaterales que no son tan buenos. Estos son los temas, chicos, para el seminario de darla un poquito antes de usar, ¿ya?
Vienen en estas botellitas que traen 10 mililitros. ¿Cuántas unidades por mililitro? 100 unidades, o sea que hay 1000 unidades en este frasquito. Eso es económico, cuesta 50 soles, 70 soles más o menos. Es barato, pero hay que pincharlas así, con todos los inconvenientes que yo les acabo de contar. ¿Mm? Las insulinas actuales vienen en estos lapiceros que ustedes ven aquí. Este, ¿Quién se le ocurre llamar estas horas? Este aplicador que ven ustedes acá es un aplicador que se utilizaba para insulina NPH, para insulina R, un excelente lapicero. La ventaja de los lapiceros es que tiene acá su pantalla, no sé si pueden ver, en la pantallita acá, que acá marca 0. Este es el émbolo. Esto tú lo giras y esto cambia 1, 2, 3, 4, 5, no sé, 15 unidades, digamos que esa sea la 12 que tú haces este programa, 15 unidades. Sacas la tapita, vamos a ver, saca la tapa y luego inyectas apretando el émbolo y van a entrar solamente las 15 unidades que tú has programado. Y cuando tú pasas de 1 a 2, 3 unidades, el émbolo hace clic. Clic segundo, clic, clic, clic. Ya son 3 unidades. 10 unidades, van a ser 10 clics. O sea, un paciente que no ve puede con facilidad saber cuánto se está colocando de acuerdo a los clics que te haga el aplicador cuando tú programas la dosis de insulina. Este es el glulicina que tenemos aquí en el hospital regional, muy mejor para mí que el aspartato, pero es un punto de vista particular mío, pero todas las insulinas vienen ahora así, ¿ya? Vienen así en lapicero. En la regional tenemos estos lapiceros para nuestros pacientes, es más cómodo, también es más caro, ese es el inconveniente. Pero un paciente que esté en cuidado crítico no puede estar recibiendo insulina subcutánea. Un paciente crítico tiene que recibir insulina en bomba de infusión. Y la única insulina que también puedo administrar por vía endovenosa o por vía intramuscular se llama insulina R. Ninguna otra insulina puedo administrar por vía que no sea subcutánea. Todas son subcutáneas, también la R, pero la R también la puedo administrar por vía endovenosa o por vía intramuscular. Y si es por vía endovenosa, ya hemos hablado en el capítulo de cetoacidosis, se aplica la insulina en infusión endovenosa, insulina R. ¿Ya? Insulina. A ver, chicos, falta acá algunas cositas más que yo les voy a contar, que vamos a hablar el próximo, 10 minutos el próximo viernes. Uh, Estos son los temas, por favor, para el seminario de mañana. Les voy a contar las características del seminario. No sé quién va a exponer, ustedes no saben tampoco, pero para mañana a las 10 de la noche, máximo, quiere mi correo las diapositivas de todos los grupos. Yo voy a escoger en sorteo qué grupo va a ser el que va a exponer. Y el grupo que salga a exponer, yo voy a escoger por sorteo quién expone en primer lugar, quién en segundo, quién en tercero. De esta forma, por favor, voy a garantizar, o eso es lo que quiero, que todos lean. Eso de que el grupo hace seminario y el resto de la clase está sin hacer nada, no, eso no va conmigo. A mí no me gustan los seminarios justamente por eso. No me gustan. Pero al mismo tiempo es verdad que el grupo que hace el seminario aprende bastante del seminario. Yo quiero que ustedes aprendan bastante porque todos van a estudiar. Ojo, la mecánica es esta. La mecánica es esta. Atentos todos. Van a ser, si mal no recuerdo, no son esos temas en sí. Esto te lo pasé a ti, Mireia. Si mal no recuerdo, es definición y Está epidemiología. definición y epidemiología Está peruana fisiopatología. latinoamericana, Ajá, fisiopatología, fisiopatología. ah, Está diagnóstico, diagnóstico, complicaciones ¿ah? maternas y Maternidad, fetales y fetales, tratamiento. tratamiento, exacto. O sea, son 5 tópicos. Cada tópico, escuchen bien esto, dura 3 minutos. O sea, la exposición no va a durar más de 20. ¿Qué vamos a hacer en el resto del tiempo? ¿Saben qué vamos a hacer? Preguntas y respuestas. Y yo voy a preguntar a todos los demás sobre el tema que se ha tratado. El que no responda, ahí tiene su nota. Entonces, normalmente en este tipo de seminarios, el grupo que expone habitualmente tiene mejor nota, porque los demás van a responder a mis preguntas.
Así que estudien, por favor. Ya chicos, tengo que ir a dejarlos, tengo que ir a Respiravirus, así que los dejo, estoy con un poquito de menos tiempo. Cualquier pregunta, por favor, háganla para el día de, el día viernes, ¿sí? El viernes vamos a hacer la clase un poquito más tarde, a las 8 vamos a hacer la clase, Mireia, ¿sí? Está bien, doctor. Ya, ya chicos, hasta acá nomás será, los tengo que dejar.